11 de la mañana, 28 minutos. Ya estamos acá con mate, con red social, con todo abierto. Buenos días, Josefina. Qué feo sonó, con todo abierto, pero quiero decir, con todo preparado, los archivos, esas cosas. La comunicación ahí prevista. Sí, muy bien, buen día. Muy lindo día, te voy a contar, vos que estás acá adentro. Muy lindo día, mucho sol, mucho frío, pero hay sol y ya no hay niebla, que era lo que nos venía marcando las jornadas estos días atrás. Prepárate, mañana también te toca trabajito de mañana. ¿Turno de mañana? Bueno, mañana va a ser más frío que hoy, José, a la mañana. Vos sabés que mañana, por estas cosas de la vida, me toca trabajo muy lejos, zona campestre. Entorno rural. Así que bien abrigada y sobre todo me chequeás el aire y todos los neumáticos para no quedarte entajada, como dice mi sobrino Bautista, que quiere decir encajada, porque viste que mucha humedad, está todo muy húmedo y la lluvia del fin de semana, así que si es en entorno rural, con mucho cuidado, si no nos llama Josefina, el equipo en acción va y te empuja, llevamos una linga, ¿se dice? Sí, una soga, linga, todo para... Así que bueno, abrigada y con precauciones. Perfecto, vamos a tomar todos los recaudos correspondientes. Para salir a andar un poco, que de eso vamos a hablar, o de lo complicado que está andar por las rutas. Hoy vamos a hablar de eso, de tránsito, circulación, vías de acceso. Vamos a hablar de las audiencias públicas que se hicieron la semana pasada. Hubo 3 audiencias públicas para licitar obras y concesionar las rutas nacionales. Este es un proyecto que está llevando adelante el Gobierno Nacional desde hace bastante tiempo y contempla diferentes cuestiones. La principal que vamos a mencionar tiene que ver con la concesión de las rutas, porque ese es el tema central. Si bien desde los usuarios y desde la visión que uno tiene de como usuario, como vecino, el tema principal son las obras de mantenimiento, hay que decir que política y administrativamente el tema principal es la concesión. Claro, por supuesto, es a quienes se le da, en manos de quienes queda la organización un poco de los trazados nacionales, de las instalaciones de cabinas de peajes, de efectivamente las obras que deben hacerse. Exactamente. Hay que decir que estas audiencias públicas fueron convocadas hace ya varios días, en realidad el mes pasado, para la licitación de obras en 15 rutas nacionales y 3 autopistas, y son más de 4.000 kilómetros de rutas nacionales divididos en 8 tramos los que estaban incluidos en esta convocatoria. No es la primera, ¿sí? Si uno mira lo que se llama el programa Red Federal de Concesiones, esta no es la primera, creo que esta es la etapa 2, pero en realidad ya viene habiendo audiencias, informes y no, hasta ahora no hubo licitaciones, pero sí, por ejemplo, no sé si recuerdan, más o menos en abril hubo paro en el peaje de Hinojo por el reclamo respecto de la empresa Caminos del Río Uruguay. Esa empresa cerró porque se terminó su concesión y el Estado decidió no renovarla, y lo que se va a hacer es una licitación que está prevista para dentro de poquitos meses, una licitación para concesionar esas rutas. Son las rutas que atraviesan las provincias de Entre Ríos, Corrientes y la hacia Mesopotamia, el norte. Hacia el norte. Bueno, en ese contexto, o sea, esa situación que se dio, que tuvo impacto aquí en Olavarría con el paro en el peaje de Hinojo, es parte todo de esto, de esta renovación y todos estos cambios. Bueno, como decíamos, se hicieron 3 audiencias los días 11, 12 y 13 de junio. Bien, ahora hace nada, la semana anterior. La semana pasada. La del día 11 de junio es la que nos atañe, porque es la que incluyó los tramos sur, Atlántico, y acceso sur. Claro, esos serían a los que pertenecemos nosotros, ¿no? Exactamente. Si miramos la provincia de Buenos Aires, desde Cañuelas hasta Bahía Blanca, todas esas las rutas 3 y 205, y la ruta 226 de su origen en Mar del Plata hasta Bolívar, ¿sí? Hasta Bolívar, no más arriba, más al norte, sino solo hasta Bolívar. Esos 3 sectores, que son 3 tramos diferentes, quedaron incluidos en la convocatoria del día 11 de junio. Esa audiencia se hizo en la localidad de San Miguel del Monte. Así que ruta 3, ruta 205 y ruta 226 hasta el tramo a Bolívar era lo que estaba incluido como tópico en esta audiencia pública de la primera. La primera de todas. Los que hablaron fueron autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad, que era el organismo convocante,
convocante y fueron los expositores en cada audiencia. Bien. En esta etapa de lo que decimos la Red Federal de Concesiones se van a abarcar 741 kilómetros de rutas, incluyendo las rutas 12 y 14. Esas son las que ya están saliendo a concesión en breve. Bien. ¿Sí? 741 kilómetros. Pero dijimos que la Red Federal, no lo dijimos, lo vamos a decir ahora, la red total de rutas nacionales y autopistas concesionadas son más de 8.000 kilómetros. ¿Sí? Por eso también es que hay diferentes tramos y hubo diferentes convocatorias. También señalemos que las convocatorias fueron bastante amplias, ¿sí? O sea, las regiones son amplias, las rutas de los tramos La Pampa, Mediterráneo y Puntano fueron convocadas al día siguiente, el día 12, y el día viernes 13, los tramos Portuario Sur y Portuario Norte. Claro. Sí, estas son regiones, pero abarcan muchas rutas, así como acá abarcan todas estas, abarcan muchas rutas y muchas regiones. Lo que quiero decir es que las audiencias tuvieron muchísima repercusión en cuanto a cantidad de personas interesadas y bueno, asistentes, y después las repercusiones en cuanto a representantes de diferentes instituciones, no solo digamos ciudadanos por sí mismos, sino representando instituciones que vienen hace años pidiendo por varias cosas. Bueno, eso es lo que notamos. Había intendentes, gobernadores, representantes de diferentes organismos estatales que se acercaron a estas audiencias, pero también representantes de usuarios que están reclamando diferentes obras. Y también hay que decir que hubo de los peajes, del sindicato de los peajes también hubo participación. Bien. Bueno, ¿qué pasa con lo que dijimos? Ruta 226, Ruta 3 y Ruta 205 en el tramo los tramos que están en nuestra zona, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, están a cargo de la empresa Corredores Viales. Sí. Retengamos ese dato. La empresa Corredores Viales, que también está ahí en este proceso a punto de ser llevado a privatizar. Exactamente. ¿No? En las audiencias, dato también a tener en cuenta, son no vinculantes. Ajá, ¿no? O sea que lo que se decide ahí no influye 100%, pero sienta como un antecedente, ¿no? La palabra no es decide, sino dice. Lo que se dice. Porque una audiencia pública no decide, sino que una audiencia pública expone. Es para que las autoridades expongan y para que los afectados puedan responder. Ahora, lo que se responde no necesariamente tiene impacto en lo que se está proponiendo, en este caso la concesión de las rutas nacionales y las obras a realizar. Pero vamos a señalar que esto no es solamente por este caso. Todas las audiencias públicas son así, la del gas, la de la luz, la del agua, la de cualquier servicio público, son carácter no vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Que ya quienes van ya tienen una expectativa baja, porque lo que digan les sirve a ellos para decirlo, pero no es que va a tener impacto en el proceso que se está llevando adelante. De hecho, cuando hablamos con representantes de Azul que estuvieron en la audiencia pública, nos señalaban este aspecto, ¿no? La expectativa era cero, pero les servía a ellos para visibilizar el reclamo ante el Estado Nacional, y en este caso ante un Estado Nacional que no está tan abierto a escucharlos y recibirlos como ha sucedido en otros casos. También con la salvedad, los han recibido, los han escuchado, pero las obras que ellos piden siguen sin hacerse. No se han hecho. Bueno, dijimos, la operación de las rutas 226, que conecta Mar del Plata con Balcarce, está a cargo de la empresa Corredores Viales. Esta empresa está sujeta a privatización desde febrero de este año. Está habilitado el gobierno nacional a privatizar esta empresa, y de hecho se dispuso una intervención. Anastasia María de Los Ángeles Adem es la interventora designada por el Ejecutivo Nacional, y la argumentación para disponer la intervención exactamente tiene que ver con los déficits financieros de la empresa, por lo que consideraron que resulta adecuado llevar a cabo una ordenada y completa investigación de la situación y promover las adecuaciones que permitan desarrollar el procedimiento. Esto lo decía el decreto que llamaba a la intervención. La empresa Corredores Viales efectivamente tiene resultado económico negativo. Vamos a remitirnos a los datos del año 2023.
una deuda con proveedores de 142.000 millones de pesos y pérdidas acumuladas por 268.000 millones de pesos. Estos son datos oficiales. Tuvo asistencia del Tesoro. Bueno, se ha ido tratando de sanear la situación, pero viene de resultados económicos negativos. Dijo el vocero presidencial Manuel Adorni cuando se anunció la intervención, estamos hablando del mes de abril, dijo: en el comienzo de la gestión, el 45% de la totalidad de la traza que operaba corredores viales estaba en un estado malo o crítico. Los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era de un 45% en relación a la tarifa técnica. La tarifa técnica se llama a la tarifa que se iría ajustando a la inflación. De acuerdo, exactamente, a los índices oficiales. Bueno, en este programa, Red Federal de Concesiones, como les decíamos, lo que se va a sacar a licitación son más de 9.000 kilómetros de rutas en todos los tramos que están previstos y de cualquier manera, estos 9.000 kilómetros que se concesionan son el 20% de la red vial nacional. Claro. ¿Sí? La red vial nacional es mucho más grande, pero estos 9.000 kilómetros son los que concentran el 80% del tránsito. Te iba a decir, porque son justamente donde, bueno, mayor movilidad hay, no por la centralidad de la provincia de Buenos Aires únicamente, sino porque también, bueno, tenemos todos los puertos, ¿no? Un poco más al norte también. Exactamente. Tiene que ver con la producción, con el tránsito de la producción. Son 9.000 kilómetros en todo el país, en todo el país no, también señalemos que no son rutas del sur del país, sino que son de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa hacia arriba. Esos son los 9.000 kilómetros y, como les decía, allí se concentra el 80% del tránsito. Este dato también es importante porque a la hora de analizar técnicamente los lugares donde se ubican los peajes, este tema debe ser tenido en cuenta. Fundamentalmente por la rentabilidad, ¿sí? Claro. Y la rentabilidad tiene que ver también con el costo del peaje que los usuarios terminan pagando. Bueno, en base a eso, se habló, se escuchó, leí por ahí, bueno, la instalación de posibles nuevas cabinas, ¿qué se sabe eso? Más allá de la estación de Hinojo, ¿no? Esa es información que se brindó en la audiencia pública, ¿sí? La audiencia pública, entre los datos que dejó son que se piensa colocar nuevos peajes en la Ruta Nacional número 3. Bien. No sé si bien, pero bueno. Es un dato nuevo, exactamente. Y cuando uno va viendo qué pasó en las otras audiencias, fue pasando más o menos lo mismo, ¿sí? No solo es la Ruta 3 la que va a tener nuevos peajes, sino otras rutas nacionales también van a tener nuevos peajes. En el caso de la Ruta 3, se sumaron, espérame que lo encuentro acá, los peajes estarían ubicados en Gorge, que es el kilómetro 144. ¿No? La verdad que... No es el que sacaron. No, sacaron uno que estaba en París, en azul. Sí. En azul va a estar en el kilómetro 290. No es el de París. El de París era alrededor del kilómetro 250. Kilómetro 290 es casi la entrada principal de azul. Bien. Sí, la entrada principal de azul es kilómetro 299 y esto va a estar en el kilómetro 290. O sea, vamos a tener Hinojo y entrada de azul. Exactamente. En Chillar, kilómetro 380. Sí. En Tres Arroyos, kilómetro 490. Un montón de cabinas nuevas. Y en Coronel Dorrego, kilómetro 591. Todo esto estamos hablando Ruta 3. Ruta Nacional número 3, que es la que recoge todo el tránsito que viene del sur del país, llega hasta Bahía Blanca y ahí llega hasta Capital a través de la Ruta Nacional número 3. Bueno, esos son los 5 peajes que se anunciaron. El anuncio provocó preocupación, por supuesto, entre los asistentes, principalmente porque no hubo precisiones sobre las obras que estaban pidiendo. ¿Cuál es la obra principal que están pidiendo para el tramo desde Azul en adelante? La construcción de una autovía. Sí. Hace años. Hace años. De hecho, hablamos con Guillermo Andrich de Fundación SEDA y ellos están impulsando el reclamo desde el año 2012. ¿Sí? Bien. Nos repasaba todos los gobiernos nacionales a los que les llevaron el mismo reclamo y que nunca obtuvieron la respuesta esperada. Y también buscando de alguna manera plantear que es apolítico su reclamo en términos de que es apartidario, claro, ¿sí? Es lo que quería decir, y que es un reclamo al Estado argentino. Sea cual sea el gobierno que esté, ellos van a seguir impulsando su reclamo. Y también, como les comentaba hoy, viendo las otras audiencias por las otras rutas,
grupos de vecinos reclamando autovías en distintas rutas, con la misma situación, décadas reclamando lo mismo y esperando en esta audiencia información que no obtuvieron. ¿Qué información se dio sobre las obras? Sí. Las obras que se van a hacer son de mantenimiento. ¿Sí? Esas son las obras que se anunciaron, lo que también generó desilusión sobre los asistentes porque esperaban algún tipo de anuncio de obra de ampliación o de mejora. La única obra de ampliación que se anunció tiene que ver con la Ruta 226 y la construcción de lo que se llama las manos de sobrepaso, tercer carril. En algunos tramos tampoco dieron precisiones de cuándo, o por lo menos nosotros no pudimos acceder a precisiones de cuáles son esos tramos, pero bueno, esa es la única obra nueva anunciada. O sea que en limpio, para la Ruta 3 informaron nuevas cabinas de peajes en varias localidades, no la realización de ningún tipo de obra que no sea de mantenimiento. De mantenimiento, exactamente. O sea que vamos a tener más pago de peajes y condiciones... la misma, o sea, las condiciones va a ser la mínima para el tránsito. Para la ¿sí? O sea, no va a modificarse la traza de la ruta, la forma de circulación, digamos. Sí, vamos a circular con la doble vía como es hasta el momento. Ahora. Y también hubo anuncios respecto de los peajes. ¿Para qué te pregunto? Sobre la 205 y sobre la 226, ¿también van a instalar o ahí no dieron precisiones? Ahí no dieron precisiones sobre nuevos peajes, solo se detallaron los de la Ruta Nacional 3, los de la Ruta Nacional número 5 y creo que también de la Ruta Nacional número 7, esos son los que iban a tener nuevos peajes. Pero estos peajes también van a tener nuevos cuadros tarifarios, ¿sí? O sea, todos los peajes se van a ver modificados. Nuevos cuadros tarifarios. 7 categorías existentes. Sí, ahora moto, auto. Van a ser modificadas esas categorías, no sabemos cómo, pero van a ser modificadas. Se va a incorporar el sistema modalidad Free Flow, que es cuando te cobra mientras vas pasando, no tenés que frenar. No tenés que parar. Sí, o sea, el telepase, que ya está, pero además el Free Flow, que te cobra. Sí, y lo que se va a buscar también es que el sistema de telepase tenga tarifas bastante diferenciadas de las tarifas de ahora tanta diferencia. Exactamente, ahora la diferencia son 50 pesos, 60 pesos, no es mucha la diferencia, ¿sí? 1.300 pesos está para los autos la pasada acá en el peaje de Hinojo y 1.258 más o menos es lo que te cobran con telepase. Bueno, lo que van a buscar es que los valores de pago manual sean el doble de los restantes para incentivar el uso de estas tecnologías. Y el ajuste de manera automática de forma semestral. De acuerdo a los índices que publica el INDEC. Actualmente, cada vez que las empresas quieren un aumento de tarifa, tienen que pedirlo al Estado Nacional y se habilita o no se habilita. Bueno, ahora ajuste automático semestral. El último aumento que tuvimos fue en diciembre, si mal no recuerdo, y se había aplicado un sistema de ajuste mensual, ¿sí? Para, según la argumentación del Estado, tenía que ver con esto, con llevar a la tarifa al precio que exactamente, porque estaba atrasada y todo lo que ya comentamos. Bueno, como les decíamos entonces, igual todo esto nos lo dijiste al principio, es no vinculante. Es no vinculante todo lo que estaban pidiendo los usuarios. Bien, y cuando hay precisiones a propósito de la puesta en marcha efectivamente de todos estos trabajos que demandará, instalar una cabina de peaje en cada 2x3. Exactamente. Y otro que señalaban quienes asistieron es que no quedó tan aclarado si las obras van a hacerse, ni bien se empiezan las concesiones, si hay plazos para las empresas, si incluso nos comentaron que ellos hicieron estas preguntas y no fueron respondidas en la audiencia porque tampoco la audiencia tenía previsto un espacio de respuesta para las preguntas planteadas allí mismo, ¿sí? Entonces, pero no se hacen para eso las audiencias. Es excelente tu observación, sí, pero no hubo espacio de pregunta y respuesta, solo hubo espacio de exposición de cada uno de los asistentes. Entonces, no les quedaba claro si las obras se iban a hacer digamos que cumplieron con la audiencia porque es una parte que hay que hacer sí o sí burocráticamente, pero después van a hacer como siempre lo que mejor les convenga de acuerdo al rumbo que esté tomando el país. Tampoco está tan aclarado un aspecto muy clave que es por cuánto tiempo van a ser las concesiones. Claro. ¿Sí? Por lo que nos decían, eso es parte de algún tipo de negociación. Por el momento, el dato previsto son 20 años de concesión,
pero tampoco está tan... si no hay tanta especificidad. No lo firmamos, claro, no lo firmamos porque tampoco lo sabemos. En agosto van a salir a licitación las rutas que ya dijimos que están, se finalizó la concesión, que son las de caminos del río Uruguay. Sí. Las rutas de Corrientes y de Entre Ríos y de Misiones. Esas van a salir en agosto. Bien. Después de esas se espera que salgan las de los corredores, exacto, el corredor vial que nos incluye a nosotros. Así que estamos hablando de septiembre en adelante. Bien. Según Guillermo Andrich, que es uno de los que estuvo en esa audiencia, fue expositor, él nos decía que ellos esperan que recién para el año que viene, ¿sí? Para principios, fines de este año y principios del año que viene. Y también eso lo esperan respecto de las obras de mantenimiento. Claro. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que este semestre ellos lo dan porque no va a haber modificaciones en las obras. Y hubo mucho reclamo. Noticias hoy, mucho reclamo respecto del mantenimiento más básico, o sea, corte de pasto. La situación que vimos aquí en el verano y que lo venimos viendo muchos veranos, de que no se corta el pasto, que no se mantiene la cartelería, que depende de uno, que depende del otro. Bueno, eso se repitió a lo largo de las audiencias públicas y muchos usuarios en muchos tramos del país estuvieron haciendo ese mismo tipo de reclamos donde no hubo el mantenimiento más básico. ¿Qué conclusión? Bueno, es una palabra muy amplia. Claro, sí. Estás buscando demasiado. Claro, ¿qué podemos decir? Lo que notamos es que la distancia entre lo que plantea el gobierno nacional y lo que reclaman los usuarios, los gobiernos locales, bueno, los directamente afectados, las organizaciones sociales, todos los directamente afectados por esta situación, es muy amplia. Es abismal. Es abismal. Entonces, vamos camino a que se reliciten las obras, de que se privaticen las rutas, de que el proceso macro cambie fundamentalmente, cambie mucho. El modo, el funcionamiento. Exacto, pero la realidad, la realidad de los usuarios no va a tener grandes modificaciones y solo se va a ver impactado en cada vez más cabinas de peaje y cada vez más pagos. La verdad es que no sé si preferimos que vengas con el tema de los despidos, con la Josefina, por favor te pido, interesantísima columna del Momento Central de hoy, por supuesto que todo esto está también desglosado con mucha exhaustividad en la web, ¿no? Exactamente, porque estamos haciendo entrevistas y estamos buscando fuentes que hayan estado en las audiencias que nos puedan contar, bueno, no solo lo que la información que dieron las autoridades, sino su parecer y su visión, porque son personas y agrupaciones que vienen sosteniendo estos reclamos durante mucho tiempo. No es algo de ahora, no es algo que ataña solamente a esta gestión, sino que son demandas sostenidas en el tiempo y gente que ha visto respuestas y ha tenido silencios durante muchísimo tiempo. Entonces, bueno, estamos buscando ahí rastreando quiénes estuvieron y quiénes no, y quiénes pueden sumar información y sumar sobre todo visiones para construir esto, para construir esta información y no perdernos en el detalle del momento, porque como les decía, son procesos muy largos. Esto solo este proceso tenemos que remitirnos a la ley bases y qué dice la ley bases, qué dice respecto de las privatizaciones y cuál es el objetivo de esta gestión para manejarse con las rutas. Y sobre todo valoro que sea el contacto directo con representantes de agrupaciones, porque no todos, pero sí gran parte de esas personas que integran esas asociaciones civiles han perdido familiares, han perdido amigos por el Estado, fundamentalmente, de las rutas, más allá de las impericias y de todo lo que pueda estar involucrado en un accidente, pero la mayoría de las personas han perdido hijos, madres, padres, tíos, en las rutas nacionales, particularmente acá. En azul, que llevan ellos un conteo y una estadística propia que no sé si el Estado lleva ese detalle y ese nivel de precisión y de seguimiento del tema. Gracias, José.